más flexible depende del conductor, ¿no? Y cuenta con una rosca que permite cambiar el tamaño del agujero por donde pasa el aceite. Pásale. Y ya también tenemos los amortiguadores regulables en suspensión, que estos permiten adaptar al vehículo dependiendo de las necesidades que le surja, obviamente, también al conductor. Y esto adapta a la carrocería del vehículo con el piso o con la superficie de contacto. A continuación, mi compañero. Ponen que yo te voy a hablar sobre los amortiguadores relógicos. Es un nuevo sistema de avance en el sistema de suspensión. Este se encuentra en los vehículos lujosos y deportivos. Se caracteriza por tener pequeñas partes de metal que apoyan mayor dureza a la suspensión cuando reciben la corriente magnética. Ya se hacen más compactas. Esto es que este está hecho por un líquido que circula dentro del vástago y este un, contiene un porcentaje de unos 40 de las partículas metálicas, eh, ya que este da buen gusto al conductor, ya que es muy suave la suspensión y en una carretera con baches no se va a sentir nada. Entonces es por eso que se usa en los autos Ferrari, Lamborghini, etcétera, porque es de auto con bastantes lujos, entonces son muy caros y la reparación es muy elevada. Regrésale a Tú, la diapositiva, por favor. Tengo unas preguntas ahí. Esta suspensión es un poquito nueva para mí. Dice que tiene partículas metálicas. ¿Esas partículas metálicas en forma de qué están? ¿Líquida? sí, ¿Sólida? está, es que dice que al aplicar una corriente electromagnética, las partículas se van en disposición similar y se convierten en líquido. Y es una sustancia con aspecto fibroso y mucho más viscoso. Dice que en su interior contiene unas partículas mecánicas y su costo es muy, pero muy elevado por tener eso. ¿Cómo funciona? Tal vez sabe cómo funciona. ¿Cuál es el Eh, efecto? Porque, por ejemplo, en los anteriores, los compañeros nos dijeron que tenían una parte hidráulica y tenían unas valvulitas, y bueno, ahí se entiende cómo funciona. En esta parte no es le que entiendo esta mucho. de aquí tiene sensores, entonces detectan la cantidad ¿La y la cantidad de qué? contundencia la cantidad y la contundencia de los rebotes que da el auto. Ya, entonces es Entonces, una esta especie de calcula, piezoeléctrico que ajá, mide las vibraciones. sí, Ya, ¿y de ahí qué entonces hace? esta calcula y da los rebotes necesarios, no da mucho, sino los que necesita el auto. Pero Entonces ¿cómo le es por hace el eso, rebote? con la, con ese líquido que tiene, se, se va haciendo más pequeña, más grande, entonces es por eso que no puede rebotar más el auto, solo hasta un límite, ya que como esta tiene sensores, da solo hasta un límite de rebote, no da si que rebota todo así, sino solo un poco. Ya, Y es, ok, y es más o en que se menos lo puede dar. entendí. Bueno, aquí tenemos también las características que da, perdón, las características, las ventajas que da esto. Ya, Bueno, las ventajas dice que su reacción es 10 veces más rápida que el amortiguador normal. Un amortiguador que hemos visto siempre, este es más rápido. Ya. Bueno, sus sensores pueden modificar la fluidez del líquido hasta 1000 veces cada segundo. La fiabilidad no requiere mantenimiento, ya que como sabemos que esta una suspensión muy, pero muy elevada, no necesita mantenimiento, entonces eso es un punto bueno para el que compra.
La siguiente ventaja es un bajo requerimiento energético de 20 watts por cada amortiguador. El siguiente amortiguador que tenemos es el amortiguador con frecuencia selectiva. En este caso, la suspensión se endurece por el funcionamiento de una válvula que se cierra al recibir la presión. Esta válvula separa los dos conductos que se encuentran en el interior del pistón. La amortiguador selectiva está dentro del pistón, ya que circula el aceite que se ha añadido por un segundo conducto con una válvula adicional que se cierra al recibir mayor empuje y endureciendo la suspensión. Y cuando endurecemos la suspensión es muy buena para las curvas. Es por eso que esta suspensión se usa más en los autos de carreras, como mi compañero lo dijo antes, en la suspensión con dureza. Se usa más para las curvas, ya que dan mejor agarre y no se vira mucho ni nada de eso. Bueno, aquí tenemos también los beneficios que da una suspensión blanda. ¿Qué da una suspensión blanda? Reduce respuesta al volante, balanceo del coche, mejor estabilidad, y una suspensión firme o dura da reacciones muy directas procedentes del relieve de la carretera, reduce el agarre firme en los estropeados, reacciones bruscas, especialmente con neumáticos de perfil bajo, y también da incomodidad al manejar. Es por eso que solo se usa en los autos de carreras y no en los autos convencionales. Eso se puede decir entre estas dos suspensiones que también han sido nuevas también para mí. Y eso. Ya. ¿Ya te finalizaron o hay otro más? Ah, ya. Hay otra más. Ya. Bueno, y que a continuación yo les voy a presentar sobre algunos temas de qué es el amortiguador y cuándo se deben los amortiguadores. Bueno, la función principal del amortiguador es de controlar la movilidad de la suspensión de los muelles y de los resortes al momento de que las llantas den un brinco en el compacho. Cámbiale, por favor. ¿Por qué hay que cambiar los amortiguadores? Bueno, los amortiguadores en mal estado van a ser un peligro gravísimo al momento de conducir el vehículo, ya que nos va a dar un poco de inseguridad al conductor. Otra que va a hacer es que va a disminuir el confort del automóvil, va a dificultar el manejo del automóvil en las carreteras y va a aumentar la distancia del frenado al momento de conducirlo. Otro de los amortiguadores es que si no cambiamos a tiempo, vamos a hacer que tengamos unos giros bruscos al momento de conducir. Al momento de esquivar los obstáculos vamos a tener un poco de dificultad y va a ser una frenada de emergencia. Los amortiguadores también son considerados como los tres pilares fundamentales de la seguridad, junto a los frenos y a los neumáticos. Esto es considerado como los tres pilares de la conducción. Cámbiale, por favor. Bueno, las herramientas que vamos a ocupar para el cambio de los amortiguadores van a ser la gata hidráulica, como podemos apreciar en el número 1. Esta va a ser para elevar el coche y poder manipular la rueda. Como segunda herramienta vamos a ocupar el soporte de gata hidráulica. ¿Qué va a hacer esto? Va a mantener el coche elevado y va a conseguir una mejor seguridad al momento de manipular su componente. Como tercera herramienta vamos a ocupar la caja de herramientas. En la caja de herramientas debe estar incluida destornilladores, pasos, llaves, llaves Allen, llaves inglesas y así sucesivamente las llaves que sean necesarias para hacer el cambio. Y como cuarta herramienta vamos a ocupar el compresor de muelle. ¿Qué va a hacer este compresor? Va a hacer que retenga los resortes del amortiguador para que no nos brinquen a la cara. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que podemos quitar los muelles en el caso de que sea necesario al momento de hacer el cambio. Cámbiale, por favor. Las características de cambio. ¿Qué vamos a hacer con estas características? Bueno, aquí vamos a hablar sobre cuánto está costando aproximadamente el cambio de los amortiguadores, cada cuánto hay que cambiarlo.
El más aproximadamente el precio de los dos kits de amortiguadores está redondeado entre los $70, lo más bajo, hasta los 354. Pero claro, este valor no va a ser siempre específico al momento de cambiar, sino que esto va a depender de la marca y del modelo del coche que nosotros estemos cambiando y del tipo del amortiguador que vamos a cambiar. ¿Cada cuánto se debe cambiar? Otra recomendación para esto es que siempre debemos cambiar los dos amortiguadores de las dos ruedas, bien sea delantera o sea trasera, porque si cambiamos uno a uno vamos a tener un desbalanceo en la rueda y esto va a ser un deslizamiento un desbalanceo en el vehículo que va a producir una falla. ¿Cada cuánto hay que cambiar esto? Los amortiguadores vamos a tener que cambiarlos alrededor de los 60 kilómetros aproximadamente, aunque dependiendo de algunos fabricantes hay que cambiarlos desde los 150 kilómetros en adelante, pero vamos a tener en cuenta que desde los 30.000 kilómetros comienza a perder la eficiencia el amortiguador. Alrededor de los 100.000 kilómetros el amortiguador ya no hace su trabajo, así que lo más recomendable es cambiarlo a partir de los 60.000 kilómetros. Voy Las a hacer causas, una pequeña pausa, no sé, y le faltan bastantes diapositivas porque estamos con el tiempo justo también. solo nos falta el proceso de No, y cambio. eso, unas dos más, unas tres. Ya. Ya, por favor, entonces 2 minutos trate de terminar las diapositivas para pasar con el siguiente grupo. Ya, las causas más comunes para este cambio es que vamos a tener un desbalance en el vehículo y una vibración del volante. A continuación, mi compañero. Listo. Yo les voy a hablar sobre el proceso de cambio de los amortiguadores. Primeramente, cómo comprobar el estado de los amortiguadores de manera casera. Debemos ejercer una fuerza, presión hacia el suelo en cualquier extremo del vehículo. Si la carrocería baja, pero luego vuelve a su posición original de forma lenta y estable, sin pegar rebotes, los amortiguadores están en buen estado. De lo contrario, es muy probable que haya llegado el momento de cambiar los amortiguadores. Es recomendable comprobar los amortiguadores a los 50.000 kilómetros. ¿Cuándo debemos cambiar los amortiguadores? Cuando notamos un desgaste de las ruedas anormal, cuando el coche da pequeños saltos, cuando existen fugas de aceite en las zonas o el vehículo pierde estabilidad y adherencia. Cuando se presentan estos casos, debemos acudir a un taller mecánico para realizar el respectivo chequeo de los amortiguadores y, si es posible, el cambio. Cámbialo, por favor. Proceso de cambio del amortiguador. Primeramente, debemos desmontar las llantas del vehículo. Segundo, retiramos los dos tornillos que sujetan el amortiguador a la rueda. Tercero, desconectamos el cable de aviso de las pastillas y separamos el manguito del freno y el sensor del velocímetro. Cuarto, quitamos el tornillo superior que se encuentra en el chasis. Quinto, retiramos la tuerca que sujeta el amortiguador a la Chicos, barra estabilizadora. chicos, mil disculpas, ya estamos con el tiempo para que se prepare el grupo número 2. La retroalimentación, me parece muy bien. Las diapositivas de ahora han mejorado muchísimo con respecto a las anteriores. Se ve que hay una consulta. Hay un tema nuevo que era para mí esos amortiguadores que tenían un fluido electromagnético. Me pareció muy interesante esa parte de que tenían un fluido que tenía partículas magnéticas. Me supongo que esas partículas magnéticas o esas partículas aceradas, al momento de enviarle una corriente eléctrica, se alinean y esto permite que no haga muchas oscilaciones. Me imagino así el funcionamiento. Me pareció muy interesante. Aparte de eso, tienen buena presentación y todo. Muy bien, o sea, mejoraron bastante con respecto a las presentaciones anteriores. Felicitaciones, no tengo prácticamente quejas mayores, tal vez un poquito más de investigación en esa parte, pero no, muy buenas dispositivas. Entonces, vamos con el siguiente grupo, por favor. Muchas gracias, Nico.
El grupo 2 se está preparando. Sí, en qué momento, por Ya. ¿Qué pasó, chicos? Estoy esperando. ya, ya creo. Si me ayudan, por favor, confirmando, compañeros, si se puede Sí, observar. sí se ve la diapositiva. Ya, muy buenos días, compañeros. Buenos días, ingenieros. Nosotros somos el grupo número 2, integrados por los siguientes compañeros que se pueden observar en la pantalla. El tema es la suspensión independiente en las ruedas traseras. Nuestro índice, que son el funcionamiento, los componentes, las características, síntomas de mal funcionamiento, proceso de soluciones de una marca. Y el ejemplo que vamos a hacer es el proceso de soluciones de una marca Chevrolet. Introducción. A continuación, mi compañero. Bueno, la introducción. Hoy en día se han implementado nuevos sistemas al vehículo. En este caso hablaremos de un sistema de suspensión que tiene la misión de ser más cómoda y segura para las seguridades del camino. No llegan a la carrocería y no afectan en nada a los ocupantes. Funcionamiento. Bueno, aquí encontramos, en el funcionamiento encontramos cuatro tipos, que son la suspensión trasera de eje suspendido o de Dion. También encontramos la suspensión trasera por brazos semi-arrastrados y muelles. En la siguiente diapositiva tenemos otros dos tipos de suspensiones posteriores. Tenemos la suspensión independiente trasera de brazos semi-estirados y muelles. La suspensión independiente trasera multibrazo. Cada uno se diferencia por por su diferente composición. Por ejemplo, vemos que en multibrazo encontramos dos brazos que van anclados a las llantas. La suspensión independiente trasera semi-estirados y muelle. Encontramos los dos brazos como la suspensión delantera semi-tirados. Y en las dos anteriores también encontramos diferentes en su composición. Es por eso que se les denomina con esos nombres.
Bueno, las Bájale, por favor. suspensiones independientes traseras, dice que ahora en la actualidad muchos modelos montan esas suspensiones independientes, pero realmente cuando se crearon fueron hechas especialmente para coches deportivos. Eh, Este tipo de suspensión aumenta el confort gracias a la reducción del total de las masas no suspendidas, que son en torno al 50%, ya que la transmisión final del vehículo está integrada en la estructura del mismo. La suspensión de semiejes oscilantes. Este tipo genera un centro de balanceo demasiado alto, ya que al tomar una curva cerrada se notará que la parte trasera del vehículo se eleva, provocando que las ruedas adquieran una caída positiva, lo que nos provoca que una excesiva pérdida de adherencia de las ruedas al piso, y esto genera inestabilidad de giro, o lo que es lo mismo que se provocará un sobreviraje en el coche. La siguiente, por favor. La suspensión McPherson. Esta suspensión independiente, ¿no?, es la más utilizada en los coches de tracción delantera. Para los movimientos transversales y longitudinales de las ruedas, la barra transversal puede girar alrededor de un eje paralelo al eje longitudinal del vehículo. La barra transversal puede ser articulada de forma similar a un brazo oscilante diagonal, con el fin de que no se produzcan efectos sobreviradores, ya que esa suspensión McPherson no es tan efectiva en los giros como la de brazos transversales desiguales. Pásame. La suspensión de brazos transversales desiguales ha sido muy poco utilizada debido a la gran intrusión en la parte trasera del habitáculo, pero representa un mejor compromiso en la geometría de la suspensión, lo que genera una ventaja en las curvas, donde la rueda exterior tiene menor variación en su ángulo de caída ante el balanceo del coche. Ya eso sería. Gracias, profe. Siguiente. Bájale, porfa, en componentes. En componentes nos dice que este está conformado por dos brazos longitudinales unidos por un elemento torsional. Al tomar curvas, el brazo izquierdo sube y el derecho baja. Y a su vez el elemento torsional se opone a la inclinación de la carrocería, actuando como lo haría una barra estabilizadora, que también es parte de su función. Gracias. Síntomas de mal funcionamiento. Excesivo rebote del automóvil. Cada coche presenta un mayor o menor rebote como consecuencia de la dureza de la suspensión y los reglajes utilizados. Una de las formas más sencillas de confirmar este problema es proceder a apoyarse sobre la carrocería del coche y empujarle hacia abajo en cada una de las ruedas. En caso contrario, necesitas pasar por el taller y proceder a cambiar los amortiguadores. Comportamiento extraño en el paso por curvas y frenadas fuertes. Se trata de un síntoma bastante habitual de desgaste excesivo de los amortiguadores. Se pone de manifiesto cuando se procede a realizar frenadas fuertes y el chasis se desplaza horizontalmente de un lado a otro. Baja un poco, compañero, por favor. Ya. En el caso de las curvas, el coche se inclina excesivamente hacia el exterior y sufre su viraje, es decir, tiende a seguir recto. Desgaste anormal de los neumáticos. Los neumáticos deberían desgastarse de forma homogénea a lo largo de la zona de rodadura. Si el desgaste es irregular, entonces el problema es algo más grave. Sin embargo, también podría deberse a una fuga de aceite en un amortiguador, cojinete en un mal estado o que uno de los brazos de la suspensión se haya cedido. Ruidos extraños al pasar por baches o curvas.
Los baches y las curvas son los acontecimientos en los que el sistema de amortiguación recibe un mayor estrés. Si al pasar por ellos escuchas algún tipo de ruido extraño y no lo dejes pasar, es muy probable que la suspensión esté dañada. Las causas pueden ser tan variadas que no vale la pena exponerlos aquí. Acude inmediatamente al taller. Vehículo desnivelado. Cualquier persona se percataría de que algo no va bien con la suspensión del coche cuando éste circula desnivelado. Ten en cuenta que si tu vehículo tiene un sistema de suspensión de aire o neumática, será necesario arrancarlo para que dicha suspensión se active. Ya dije. Suspensión independiente de ruedas traseras. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que acabamos de decir. El funcionamiento en su forma tradicional consiste en que los brazos de la suspensión pivotan alrededor de un eje que está en paralelo sobre el suelo y en posición transversal al coche. De esta forma, las ruedas se mueven de forma independiente durante la conducción. Pero la situación cambia en el momento que se producen balanceos, ya que forman el mismo ángulo que la carrocería, provocando que esos movimientos de balanceo sean mayores que en el resto de las suspensiones independientes. En autos con propulsión trasera, su nombre pasa a llamarse semi-trailing arms, ya que encontramos una variación que es de este diseño, de modo que los ejes de pivotamiento de los brazos de la suspensión forman un cierto ángulo. Con esta disposición se mejoran las capacidades de giro al mismo tiempo que se mantiene el comportamiento subvirador, debido a que se mantiene tanto el ángulo como la convergencia de las ruedas. Como el balanceo se transmite íntegra y de igual forma las ruedas, se genera una pérdida de capacidad de giro del vehículo. Ahorita vamos a presentar un pequeño ejemplo de este tipo de suspensión trasera independiente en un coche 4x4. Como podemos observar en la imagen, esa es la suspensión en un vehículo Chevrolet 4x4. Este sistema ofrece muchas ventajas sobre otros sistemas de suspensión. Por ejemplo, en sistemas de suspensión de eje sólido, cuando una rueda realiza un bache que afecta a ambas ruedas, esto podrá en peligro la tracción, la estabilidad de la carrera y también podría causar una vibración de la rueda peligrosa cuando se mueven en altas velocidades. Y también eso sería todo, Inge. Entonces, nuestra exposición. Muchas gracias. Ahora chicos, la retroalimentación. A ver cómo les digo. Ya, en la primera parte se ve que han hecho la investigación de la suspensión en la parte posterior, la parte positiva. La parte negativa es que ya casi al final la mayoría de los estudiantes los estudiantes ya de la parte final se pusieron a leer las diapositivas. Cuando ustedes hagan una presentación para cualquier nivel, en algún momento van a ser profesionales y les va a tocar hacer una presentación a sus jefes, qué sé yo, de algún proyecto, de algún estudio de caso, de alguna situación en su trabajo, y ustedes tienen que hacer una presentación. Si realizan la presentación y van a leer esa presentación, créanme que a media presentación su jefe o el dueño de la empresa, alguna situación, se va a coger y va a salir porque no le va a interesar, porque le está diciendo usted al jefe que él no sabe leer. Para eso pedía un informe, usted le pasaba el informe y nada más, no era una presentación. Entonces, desde ese punto de vista, traten de cuidarse más cuando hagan las presentaciones, no hacerlas para leer, sino hacerlas un poco más gráficas en ese sentido. No con mucho texto, había mucho texto en esas diapositivas, desde ese punto para el grupo número 2. Les agradezco mucho, vamos con el grupo número 3, por favor. Gracias, Inge. Ya en este momento le comparto, mijo. Ok.
Ya listo. Inge. Se fue, se fue. Ya listo, ya se ve la pantalla. Vamos. ¿Hay cómo ponerle en modo Ya. presentación tal vez? Lo estoy intentando, pero no me deja. Ahí está, ahí está. Ya entonces. Continúo. Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Nosotros somos el grupo 3, nos ha tocado hablar sobre el cambio de mesas, cuerdas y bujes de suspensión. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, fallas y procesos de cambio. Bueno, este grupo está integrado por Armijo, Quispe, Chasi, Quille y Becerra. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es la mesa de suspensión. La mesa de suspensión es el conjunto que une la dirección con la suspensión, donde se alojan los bujes y las horquillas. Entonces, como pueden observar en esta imagen, en la primera, en la parte superior, es donde se une la barra de torsión que direcciona el vehículo. En sí, también el funcionamiento vendría a ser que es que hace el esfuerzo de soportar lo que es lo que soportar el esfuerzo de la suspensión en sí del amortiguador ese. Y entonces estaba revisando en, en una camioneta Mazda 2200 que tenían estas mesas de suspensión en la parte inferior, y en la parte superior. En sí, vi que se alojaban lo que es el amortiguador y el muelle. Entonces, eso, y pase la siguiente. La siguiente, por favor. Podría cambiarla. Se demora un poquito en cambiar. Bueno. Sí le cambió, ¿verdad? Se demora un poquito en cambiar, parece. Sí, ya le cambié, Inge, pero se demora. Yo aquí en la computadora ya tengo cambiado. Sí, se demora un poquito en cambiar. Hay que ser paciente con eso. Ya no. En sí lo que encontramos fue la falla, que este elemento no encontramos muchas fallas, entonces solo que se desgastan las horquillas. En sí, cuando dejamos, por ejemplo, no hacemos caso los síntomas que tiene el, la mesa de suspensión cuando está dañada, por ejemplo, proviene ruidos y eso, y entonces es porque las horquillas están ya bastante desgastadas o en casos extremos rotos. Entonces, para cambiar esto, simplemente debemos, bueno, en sí debemos sacar lo que es el neumático para tener una mayor accesibilidad a la pieza, y entonces van con unos 3 pernos acoplados que están en la parte inferior van conectados con las horquillas, y entonces sacamos esos pernos y entonces podemos reemplazarla por la otra. En sí estos se dañan cuando, por ejemplo, tengamos un accidente. En sí, la camioneta que yo tuve de la Mazda 2200 tuvo un pequeño accidente, entonces fue donde le golpeó en la parte de la llanta y entonces todo eso se dobló. Y entonces fue
reemplazarla por otra nueva. En sí eso sería todo de lo que es la mesa de suspensión. A continuación mi compañero. Podemos añadir en este tema que la mesa de suspensión es una pieza rígida fabricada en acero fundido. En cada extremo sus, tiene sus bujes que permiten que no haya contacto directo entre el perno con el metal, para así evitar ruidos y a su vez vibraciones y que puedan absorber los golpes. Esta base sirve para sostener los amortiguadores y el muelle helicoidal. Esta base, al ser rígida, únicamente posee desgastes en sus bujes con el pasar del tiempo, y la pieza tiende a romperse dependiendo de dos factores. Puede ser un factor el material de fabricación, al ser una pieza alterna o de fabricación china, y a su vez, si es que es original, sería por los golpes que reciba en algún accidente, dependiendo de ese lado. Tratarán de agilizarle un poquito la presentación, que tenemos 7 minutos nomás. Ya. La cuna vendría a ser la parte inferior del motor. En la parte de abajo va a posicionar la parte de abajo como un componente de protección que va anclado y va unido al sistema de dirección, sistema de suspensión, tanto a las mesas, y se une a través al chasis también. Bueno, cámbiale. Esta cuna, básicamente, para hacer el cambio de esto, es utilizando una gata y bancando al vehículo para mayor facilidad de cambio. Y si tenemos la facilidad también, pues, para un elevador. Bueno, siempre, para medida de seguridad, nunca hacerle solo con las gatas, sino siempre bancar el vehículo. Más que todo por seguridad, esto para todas las cosas, si es que es posible. Bueno, para esto tenemos los pernos, que son los elementos de sujeción hacia el chasis. Como podemos ver, tenemos dos cunas, una delantera y otra trasera. La trasera vendría a ser ya para autos de 4x4, así, porque normalmente no vienen. Y las cunas normales vienen a ser para los carros convencionales de carretera, de ciudad, porque, bueno, realmente son muy bajos, entonces cualquier bache o algo siempre se golpea abajo. Entonces hay que proteger siempre a los sistemas principales, que son de dirección, de suspensión y el motor, básicamente. Dale al siguiente. Ya, como podemos ver, cuando sacamos la cuna, o cuando existe algún fallo o algo, prácticamente algunas cunas vienen unidas en dos, vienen soldadas. Entonces, esa soldadura produce un desgaste en esa zona. Entonces, cuando ocurre un choque o ocurre, yo que sé, no vimos un bache y justo en el bache pasó pegando en la cuna, prácticamente se rompe ahí. Si no, se suele romper en otros lados, pero eso ya es producto de que sea un mal material, que es casi nulo. Pero bueno, se le hace el diagnóstico poniendo una mesa plana, y como tiene los 4 puntos, le notamos si está doblada o si está trizada. Porque cuando nos dan en la fabricación nos dan la cuna, normalmente estas siempre vienen balanceadas y pesadas. Entonces, haciendo todo un conjunto, hacemos que si es que falla esta cuna, también pueda fallar el sistema de suspensión, el sistema de dirección. O sea, no es de dejarle, está roto y ya. Entonces, es todo parte de un conjunto. Gracias. Diagnóstico de fallas de la cuna. Bueno, como primera falla vamos a enfocarnos en los que son los bujes. Y el síntoma de falla que vamos a
a percatarnos es rechinidos y golpeteos de metal con metal. Esto prácticamente se va a escuchar cuando circulamos, ya sea por baches o por caminos empedrados. Entonces, el diagnóstico o la verificación que se haría es una inspección visual de todos los componentes. Y si ya cambiamos lo que es rótula, terminales, bujes de horquilla y no solucionamos ese problema, entonces se procede de la siguiente manera. Como se ve en la imagen de la izquierda, retiramos lo que es la llanta y movemos todo el conjunto de la suspensión. Y es que en la suspensión existe un movimiento oscilante, entonces con esto nos percatamos que el problema está en la cuna. Para ello, retiramos la cuna, como ya indicó mi compañero, y se realiza la siguiente, digamos, inspección de la cuna. Bueno, en este caso de los bujes sería. Bueno, localizamos los bujes, que en este caso en la imagen sería el que están en la parte inferior, tanto en izquierda como en derecha. Y una vez identificados, introducimos lo que es en el rollo de los bujes, introducimos un desarmador o una varilla de metal y hacemos palanca. Y si existe juego, pues con eso ya nos damos cuenta que existe de cambiar. O en el peor de los casos, como se muestra en la imagen, ya sería visualmente, o sea, porque como se muestra en la imagen está totalmente el caucho ya desgastado. Entonces la solución prácticamente sería cambiar de bujes y con eso ya solucionamos el problema. Otra falla que presenta la cuna es cuando el vehículo tiende a irse de lado a lado. Con esto identificamos que el problema persiste en lo que son los tirantes de la cuna, que son los encargados de la función que estos cumplen. Es igual de sostener la cuna, la horquilla, y va sujeta a los tirantes de la cuna, van sujetos a la carrocería. Igual como estos tienen bujes, al igual, se hace la misma diagnóstico, inspección, y si están pues desgastados, ya sea por una mala instalación o no se le ha hecho el debido mantenimiento, pues se los procede a cambiar, como a continuación mi compañero va a indicar. Ya, cambio de bujes de suspensión, ¿no? Como ya antes mis compañeros dijeron, ¿no? Para cambiar un buje o para detectar que un buje se encuentra dañado, hay pequeños crujidos, también hay unas pequeñas explosiones, ya que el caucho, o sea, de tanto desgaste, se empieza a reventar, se podría decir así, y excesivo ruido al conducir, ya que al no haber el caucho, se podría decir, va a estar golpeando en teoría metal con metal. Nah. Ya, y normalmente los bujes vienen, o sea, los más utilizados son de poliuretano y elastomero, ¿no? El primero mencionado es el común, ¿no? El que la mayoría usa. Este o sea, resiste bastante la fricción, ¿no? Y por ende va a resistir el calor. Pero el segundo es hecho con materiales de primera, se podría decir, ¿no? Ya que fue evolucionando el buje también, ¿no? Entonces puede decir que da una mejor o sea, cumple mejor su función, ¿no? Ya de amortiguar golpes y etcétera, ¿no? Ya, para cambiar lo que es un buje, el método más adecuado que sería el uso de una prensa hidráulica, ¿no? Buscar un sitio donde la usen, ya que no todo, he visto algunos talleres que no lo tienen, hay unos que sí, entonces, ojo ahí, ¿no? Buscar uno donde haya una prensa hidráulica para que lo hagan ahí mismo y no estar de lado a lado buscando dónde poder cambiar un buje. Ya, en este caso, ¿no? Normalmente las personas ponen lo que es alguna pieza sobre el buje de que está montado perdón, en las mesas, etcétera. Entonces ponen un pedazo de caucho o alguno que cumpla la función para empujar y empiezan a usar la prensa hidráulica hasta sacar el buje. Y para la colocación usan exactamente lo mismo. Ponen, como podemos ver en la parte inferior, ponen el buje y van a usar así mismo como en la primera foto, el mismo caucho para empezar a empujar el buje hacia la parte interior de la pieza. No, para poner un buje, o sea, para que entre con mayor facilidad, se engrasa la parte interior normalmente. Ya, y se puede decir que así se cambia un buje. Pero también hay otras opciones, ¿no? O sea, no son las adecuadas, pero digamos, tal vez en un rato de emergencia, aunque no lo dudo mucho, tal vez se podría usar. Como podremos ver en la primera imagen, esta persona está usando un taladro para sacar el buje. O sea, a mi punto de vista, esto es algo innecesario, ya que incluso al estar usando el taladro puede golpear lo que es la mesa o la cuna incluso. Entonces podría, en vez de
sacar solo el buje puede ya estar dañando toda una pequeña parte de la mesa, y gracias a eso va a tener que cambiar toda la mesa, ¿no? Y como podemos ver en la parte inferior fue algo que era algo ingenioso. Esta persona usa lo que es un pedazo de tubo de metal, y como podrás ver está metido un perno bastante lo suficientemente largo y puesto unas arandelas en la parte de arriba, y igual una arandela en la parte de abajo como una tuerca. Entonces al rato de la persona empezar a ajustar, el buje va a salir, ya que estamos generando una fuerza y hay un espacio que sería el pedazo de tubo para que pueda empezar a salir. Obviamente esto es para, digamos, alguna mecánica que no tenga una prensa hidráulica, ya que se necesita fuerza humana, y nos vamos a cansar, obviamente, porque eso no es que está metido así nomás con la mano, esas piezas son metidas a presión. Entonces, para mi punto de vista, es algo cansado, ¿no? Prefiero irme a buscar una prensa hidráulica que coge y cambia en 2 minutos, antes que yo demorarme media hora ahí para sacar un solo buje. Chicos, con esto perdón que terminaríamos. Perdón que les corte, el tiempo ya nos finalizó. Por favor, el último grupo prepárese para ya empezar esta parte. Ya terminamos. Sí, ahorita iba a presentar lo que estaban las preguntas y el link de la organización y la exposición. Ok. Igual, les agradezco mucho la presentación, muy gráfica. Me pareció muy bien esta explicación, estaba muy gráfica, todo explicaban muy bien esa parte. Entonces, sí, felicitarles, muy buena presentación. Chicos, el último grupo, por favor. Gracias, Inge. Ya le comparto. No sé en que si ya visualiza. Parece que sí, ya. ¿Ya está visualizando, Inge? Sí. Ya le pongo en presentación. Un momento. Ya, Inge. Ya, Inge, nosotros somos del grupo número 4. El tema que nos ha tocado acerca de la exposición es el cambio de las puntas de eje y los métodos de diagnóstico de fallas. Y los integrantes que les vamos a hablar sobre este tema son los siguientes: Kevin Guachamín, Jonathan Cholca, Dani Pasos, Alexis Maposita y mi persona, Denis Chanatasi, que les vamos a hablar sobre los puntos que se van a mencionar en estas diapositivas. Bueno, aquí vamos a ver lo que es la punta de eje. La punta del eje es la parte de la junta homocinética que se conecta directamente al cubo de la rueda, y es donde se encuentran las esferas y esa capucha de caucho que vemos pegada en la parte interna de la llanta. También cabe recalcar que la punta de eje en los carros que funciona con tracción delantera tiene una función importante en el engranaje de la junta homocinética, encargándose de la transferencia del movimiento del motor y la transmisión a las ruedas delanteras, permitiendo que giren cuando movemos el timón para cambiar la dirección. Esto quiere decir que se distribuye la dirección en las llantas delanteras, y el timón se hace referencia con lo que es volante, o con lo cual podemos conducir y dar la dirección al vehículo. También podemos ver dónde las encontramos. La punta de ejes es parte de la junta homocinética, que se encuentra directamente en el cubo de la rueda, y es donde se encuentran las esferas y esa capucha de cubo que vemos pegados en la parte interna de la llanta. ¿Le puedes cambiar, por favor, de diapositiva? Ya, bueno, Inge, lo que vamos a tratar en esta diapositiva es sobre la función de la punta de eje. Como se menciona ahí, menciona que la función primordial de la punta de eje se encarga de canalizar la potencia del motor, pasa a la transmisión, y después de esto, de canalizar la potencia, lleva hasta las ruedas del vehículo, que precisamente son por estas barras metálicas que se ven aquí en la imagen, que están conectadas a la transmisión directamente con las ruedas. ¿Cómo se conectan estos dos componentes o elementos de la transmisión? Se conectan por medio de engranajes en cada extremo, que permite
que permite que las ruedas giren cuando la transmisión, valga la redundancia, le transmita la potencia necesaria para que todo esto tenga un funcionamiento eficaz y óptimo, no haya ningún síntoma de fallas o daños que se menciona ahí. Esto es lo que se basa en la función de la punta de eje. Yang, en esta diapositiva lo que les voy a dar a conocer es los componentes de la punta de eje. Como primer componente tenemos a la punta de eje, que en cambio estos son una parte importante del tren delantero. Y esta lo que hace es transfiere el movimiento al motor. También tenemos a las abrazaderas. En cambio, esto hace referencia a un tipo de pieza mecánica que su utilidad es para sujetar cables o tubos, ciñéndolos o rodeándolo. También tenemos a los guardapolvos homocinéticos. Estos son un tipo de protección que su forma es en capuchón. Están situados a ambos lados del palier y su función es la de proteger a los rodamientos y otros órganos delicados de la dirección y de la transmisión para que no se ensucien de polvo. También tenemos a los semiejes. Estos en cambio son un elemento de la transmisión mecánica que está destinada a transmitir la potencia desde el diferencial a las ruedas motrices. Ya por último tenemos a las tricetas. Este es en cambio un tipo de pieza que es en forma de estrella de 3 puntos, que en el centro tiene un agujero con estrías y en los 3 extremos unos rodillos tipo valero. Y normalmente van ubicados en la parte delantera del vehículo y siempre va en pareja. O sea, es decir que van en la rueda derecha y otro va en la rueda izquierda. Y también son denominados como semiejes de la transmisión. Y aquí les vamos a hablar sobre los síntomas de las averías. Aquí tenemos en la imagen, aquí vemos un síntoma de las averías que se les va a tener una mejor explicación en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasó? Se les fue el audio, creo. No sé si me escucha. Ahí sí. Ya, yo les voy a hablar sobre el ruido de las averías y del ruido a dar una vuelta. Bueno, este es uno de los signos más evidentes y es como un rechinido. Bueno, cuando damos la vuelta a nuestro vehículo y comienza a rechinar, esto podría indicar que la punta de eje no está lubricada correctamente. Y bueno, al ser lubricada... Usted gira y más que rechinido es como un golpeteo. Usted curva en U, o curva bastante y empieza a escuchar al momento de curvar. Sí, es un golpeteo bastante fuerte. Y bueno, cuando se lubrica así insuficientemente, se produce una fricción, que eso es lo que provoca este rechinido o ruido. Y cuando no se le presenta la debida atención a esta advertencia, que es el sonido, terminará con la punta de eje dañada y esto puede significar que nos podemos quedar parados así en el vehículo. La grasa al borde de las llantas. Esto es lo que describe el anterior punto, que se desgasta por fricción y que a medida que pasa el tiempo, las botas del eje empiezan a dañarse y a deteriorarse y comienzan a dar signos de desgaste como así, por ejemplo, grietas. Y
Normalmente en este síntoma van a ver un poco de grasa en los aros del carro y eso se verá comúnmente en la parte interior, pero a veces en la parte exterior del neumático, como podemos ver en la imagen. Y cuando están muy dañadas no debe confundirse con la grasa de los resortes que producen las fibras de freno, ya que son casi similares. Si notamos las grasas en los aros, debemos acudir pronto donde el mecánico, ya que él nos podrá dar una solución muy eficaz. Y bueno, la vibración al circular. Bueno, es cuando experimentamos una vibración así muy seca y cuando no gira muy bien el volante, es como si estuviera moviendo así. Cuando manejamos nuestro carro, esta sería la posibilidad que la punta de eje esté dañada. Y esto se da porque, por ejemplo, cuando uno de los extremos de la punta no está engranada apropiadamente, y esto porque la punta perdió su extensión original, o sea, ya no tiene el mismo largo. Incluso se puede dar este fenómeno por un soporte de caja o motor dañado, y se pierde correctamente la alineación de todos los componentes, por lo que cuando escuchamos ese sonido como que están moliendo piedras, tenemos que acudir inmediatamente a un mecánico. Cambio para la punta de eje. Principalmente antes que todo, antes de nosotros como mecánicos proceder a cambiar la punta de eje, tenemos que identificar cuál es la punta de eje que tenemos avería de nuestro vehículo. Un tip para esto es cuando nosotros curvamos hacia la derecha y notamos que el ruido viene desde la parte derecha, obviamente, entonces el problema vendría a ser directamente en el eje izquierdo y viceversa. Esto es un tip que les puedo dar para que puedan cambiar la punta de eje. A continuación, si tenemos la facilidad de ponerla en un elevador, sin problemas tranquilamente, o si no, podemos embancar el vehículo. Bueno, lo primero que se le procede a hacer es retiramos la llanta del vehículo, procedemos a retirar la tuerca de seguridad. Por seguridad también retiramos el aceite de la transmisión, ya que tenemos que sacar todo el eje de la punta y nos vendría a ser un completo desastre regando el aceite de la transmisión. De paso también podemos cambiar el aceite de la transmisión con este trabajo. Tenemos que retirar los pernos del amortiguador para tener más espacio y poder sacar completamente el eje sin algún problema. Y procedemos a cambiar con el kit que nos viene prácticamente nueva tuerca, la homocinética, el cubrepolvos y las abrazaderas. Procedemos a cambiar. Para sacar la punta de eje, bueno, se lo hace golpeando, porque esta parte es muy dura para poder separar la punta de eje de la homocinética. O hay casos de que desarmamos y ya salen las esferas completamente por sí solas y a la punta sale normal. También tenemos que cambiar la triseta. En estos casos tenemos que engrasar bien, ya que si no engrasamos nos estaríamos estropeando el trabajo. Y procedemos a armar nuevamente. Engrasado. Y otro tip que es no ajustar demasiado las abrazaderas, ya que estas pueden romper los cubrepolvos y igualmente estaría entrando tierra y con grasa y prácticamente estaríamos dañando de nuevo las puntas de ejes y las homocinéticas. Ok, chicos, nos cogió el tiempo. Ya, Inge, esta fue la última diapositiva, Inge, ya que tratamos Ok. de...
Una recomendación cuando hagan estos cambios, le escuché que había que golpear. Generalmente cuando golpean en las puntas de estos ejes, lo que hacen generalmente es dañar la partecita de la punta de eje. A veces solo necesita el mantenimiento, hacer una engrasada, cambiar los guardapolvos. Y en esas puntas de ejes al golpear dañan y no pueden poner la rosca después, o la tuerca no pueden ponerle. Entonces, esos daños generalmente son un poquito complicados. Después toca estar con limatón tratando de dar soluciones. Entonces, cuando ustedes cambien esto, traten de no golpear con un martillo directamente en la rosca o pongan la tuerca casi hasta el final y en ese momento le golpean con la tuerca puesta. Entonces, de ahí ustedes ya pueden aflojar esta parte aquí. Chicos, les doy 10 minutos. Hay que darnos un estiramiento y en 10 minutos regresamos para hacerlo del proyecto integrador. 10 minutos, 8:43, 45 estamos aquí. Sí.